muchísimas gracias por la invitación. No podía decir que no, porque cuando me llama alguien del movimiento rural cristiano, que es con mi familia, pues es que es un compromiso que hay que aceptar. A mí la verdad es que me cuesta hablar delante de tanta gente. No estoy habituado a estas multitudes, más bien a las pequeñas distancias, pero bueno, creo que puedo compartir en mi sencilla experiencia. Quería hacer una reflexión desde la España vaciada y desde ahí, desde donde están mis raíces, mi vida, pues una invitación a la acción transformadora similar a la que nosotros estamos llevando a cabo en esta zona. Hablo en primer lugar, como no tenemos una hoja, pues voy a citar un poco el esquema. Pues, en primer lugar, quería hablar de ese movimiento de la revuelta de la España vaciada, el clamor de la España vaciada, porque yo ahí estoy como representante del movimiento rural cristiano, ¿no? Y me parece que es un punto de partida. Sí. Bueno, este año hemos celebrado el 5º aniversario de esa gran manifestación en Madrid de 2019, en la que miles de personas y cientos de plataformas provenientes de todo el país hicieron que resonara con fuerza ese latido a veces muy apagado de la España vaciada, de nuestros pueblos, que quisimos convertir en un gran clamor, ¿no? Ahí nació el movimiento social de la España vaciada, que supuso, o yo por lo menos así lo viví, como un aldabonazo en la conciencia colectiva, poniendo en el centro de la actualidad ese gran problema de la despoblación y del vaciamiento del interior peninsular. Y es lo que ha intentado desde entonces la revuelta, articular un movimiento social reivindicativo, vertebrando a muchas organizaciones, plataformas y colectivos que en distintos lugares estamos trabajando un poco por la vida de nuestros pueblos, de nuestros territorios. En estos 5 años, la lucha contra el abandono de siglos, de años, de décadas, y las reivindicaciones a favor de la revitalización de los territorios despoblados han sido constantes. Todos los años hemos ido alentando al menos 2 campañas, una en ese aniversario del 31 de marzo y otra a comienzos de octubre, poniendo el foco en los distintos problemas y demandas más acuciantes. Por ejemplo, el de la sanidad rural, que a veces veíamos con la pandemia que se aceleraba el desmantelamiento ya en marcha. Hemos puesto el foco, por ejemplo, en el problema de los bosques, de la gestión sostenible en ese año de incendios forestales devastadores también debidos al abandono del territorio. Hemos puesto el foco en la defensa de los servicios básicos, sin los cuales no es posible mantener la población en territorios. Hemos puesto el foco en la vivienda, el año pasado, vivienda pública de alquiler social. Bueno, eso por citar algunos de los problemas sobre los que hemos ido llamando la atención. Pero no solamente hemos reivindicado en estos años, sino que también desde ese movimiento social de la España vaciada se articuló, se elaboró con mucha participación de muchas gentes en 8 mesas de trabajo, un modelo de desarrollo debatido y consensuado entre todos, que incluía como 101 medidas, bueno, están abiertas a revisión, pero son como un modelo válido para dialogar con las instituciones y para decir que por ahí iba el camino, que esas son propuestas viables, posibles, que no son castillos en el aire, no, sino que se puede revertir esta situación. Pero, sin embargo, la realidad de la España vaciada, que está en el origen de esas movilizaciones, sobre todo de la del 2019 tan importante, no ha cambiado, ¿no? Al contrario, los problemas a veces parece que se agudizan. Continúa el proceso de despoblación imparable y continuamos asistiendo a los mismos desequilibrios territoriales. Ha habido promesas, pero muchas veces no hay respuestas, no hay medidas. Percibimos que la problemática del mundo rural, sobre todo de las regiones que sufren ese efecto de la despoblación, que son sobre todo comarcas rurales, es un asunto marginal, que no cuenta demasiado en las decisiones de las instituciones, de las administraciones, de los partidos políticos. Y si acaso, cuando hay un malestar, pues a lo mejor algunos lo aprovechan, como ha sido el caso de estas últimas campañas, el malestar del campo,
es aprovechado por los grupos de ultraderecha más ajenos a esa realidad y que solamente quieren sacar partido de una situación que a muchos les agobia. Por todo ello, en este 5º aniversario después de 5 años, creemos y hemos vuelto a lanzar un llamamiento al compromiso y a la acción, dirigido a todo tipo de organizaciones, de plataformas, de asociaciones, de colectivos, de personas que hacemos nuestra esa causa, ¿no? Y el llamamiento lo hacíamos este año con un lema: yo actúo por mi pueblo. Es un compromiso que debe concretarse en cada territorio, no en cada comarca, en cada pueblo, en función de las necesidades más concretas que vemos ahí, pero haciendo de ello una causa común. Por eso poníamos la palabra yo actúo por mi pueblo, porque todos, cada cual, tenemos que ser parte de ese compromiso. Eso decía nuestro cartel: no permitamos el olvido, porque ser pocos no resta derechos, no como a veces nos hacen creer. Tenemos los mismos derechos. Tenemos que actuar, invitamos a una actuación contra la despoblación. Bueno, pues ese ha sido un primer punto, un primer aspecto de mi intervención en la que quería situar lo que ha significado en estos años ese movimiento desde el que yo estoy trabajando en mi realidad concreta. Como un segundo punto cortito, quería hablar de la realidad desde la que yo vengo, la realidad del Bajo Tormes, donde se sitúa mi pueblo. Pues mi vida está estrechamente vinculada desde siempre, desde que nací, por mis opciones, por mi compromiso, por mi trabajo, ha estado vinculada a Monleras y al territorio de su entorno, que es la zona del Bajo Tormes en el noroeste salmantino. Es un territorio periférico y fronterizo, y en eso creo que coincide bastante con este vuestro. El mío está en las márgenes de Castilla y no sé si este está en las márgenes de Extremadura. Un territorio amenazado por la despoblación, por la crisis del mundo rural, porque se pierde actividad económica, en declive, se cierran muchos negocios, muchos oficios, y por la falta de perspectivas de futuro. Monleras, con sus 235 habitantes, fijaos que no son muchos, es casi el pueblo con más vitalidad de la zona. La mayoría no llegan apenas a los 100 habitantes. Y Monleras es como una isla, porque hay familias jóvenes, hay niños, hay escuela, hay un impulso cultural y social muy importante que ha sido fruto del trabajo ahí sostenido a lo largo de los años. Y ya digo, es casi una isla. Nosotros hemos querido hacer de motor de una comarca que tiene un ritmo pues más apático, ¿no? Más resignado al abandono. La densidad de población en mi zona no supera los 3,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Se dice que cuando bajamos de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado ya somos un territorio, un desierto poblacional, y que sea muy difícil regenerar el tejido social. Pues así está mi zona. Me imagino que están algunas comarcas de aquí de Cáceres, aunque tengáis pueblos más habitados que los míos, pero no tan pequeños. Nosotros nos situamos paradójicamente a orillas del gran embalse de Almendra. Os sonará, es uno de los mayores del país y de Europa, que genera energía para las industrias del norte. Yo conocí la construcción cuando era niño y no trajo prosperidad a nuestra tierra, al contrario, expulsó a parte de su gente a que se marchara fuera. Lo mismo está sucediendo hoy con los megaproyectos energéticos o mineros que están en proyecto, supongo que también por aquí, que son nuevas formas de colonización de un territorio rural convertido en tierra de sacrificio. Es triste eso, somos tierra de sacrificio para otros intereses, para los intereses de compañías que especulan con la riqueza, intereses económicos, energéticos, siempre ajenos a la población rural que ahí vive. Bueno, pues ahí, en ese territorio, en Monleras y en su comarca, es donde se ha concretado mi compromiso vital en la asociación cultural, primero cuando era joven, en el ayuntamiento, después muchos años llevo en el ayuntamiento, no sé si casi 30 son demasiados, en Adecasal y escuelas campesinas, que son
dos asociaciones que están luchando por ese desarrollo social y rural más recientemente. Y desde ahí yo me siento parte de ese movimiento alternativo que trabaja y lucha por la transformación social en zonas rurales, en zonas urbanas. Creo que hay que formar parte de esa ola un poco en la que la pequeña acción tiene sentido. Yo he aprendido del movimiento rural que hay que actuar en lo local, en lo concreto, pero no perder nunca de vista esa mirada más global. Hay que pensar en lo global, de manera que nuestra acción, que siempre va a ser muy pequeña y muy limitada, tenga proyección y tenga sentido porque está unida y tiene cauce en otro ámbito mucho más amplio. Desde ese territorio concreto, yo es de donde miro el mundo y me siento partícipe, como digo, de esa lucha de quienes creen que otro mundo es posible, no solamente el mundo rural, otro modelo de sociedad es posible. Bien, pues paso a un tercer punto, un poquito más largo, pero es el último. A ver. Yo me he planteado, como me habías dicho, que qué estábamos haciendo y he hecho una reflexión sobre qué podemos hacer para cambiar las cosas, uniendo la experiencia teorizando un poco desde la experiencia. Para mí lo importante es tomar conciencia de que todos podemos hacer cosas, de que hay muchas cosas que podemos hacer, aunque a veces nos parezcan insignificantes y pequeñas, pero que son semilla para la transformación, que tienen ese poder de transformación cuando van en la dirección adecuada. Es un poco lo del evangelio, lo de ser levadura en la masa. Nuestras acciones en lo social, en lo cultural también pueden transformar, aunque parezcan pequeñas. Quiero partir de ahí, de que podemos hacer cosas y también de que nadie va a hacer por nosotros lo que no hagamos nosotros mismos. Es un convencimiento. Yo a veces confiaba mucho en que ahora, cuando planteaban el reto demográfico como ministerio, cuando alguien saca no sé qué política, los fondos europeos, a veces hemos confiado en que desde ahí nos van a venir soluciones, y no nos van a venir siempre desde abajo, desde nuestro compromiso, desde nuestro quehacer. A lo mejor ahí sí pueden encajar ayudas a las que tenemos derecho, pero nunca se nos van a solucionar los graves problemas de la despoblación ni de ningún tipo desde arriba, sino desde nuestro trabajo, desde nuestra presencia, porque a nosotros eso nos toca y nos duele y nos mueve. Apunto como unas posibles pistas para la acción. A ver, una primera, reflexionar en grupo. Creo que es lo que estáis haciendo hoy aquí. Son muy importantes los encuentros donde nos detenemos a analizar la realidad y a reflexionar de forma colectiva. Porque ahí es donde se alimenta la conciencia crítica y la conciencia comunitaria, que es la que nos empodera, nos hace tener fuerza, poder, confianza en nosotros mismos y capacidad para transformar las cosas. Fundamental esa conciencia. En nuestra sociedad ahora, que es muy individualista, la sociedad digital, se están perdiendo esos espacios de encuentro, de diálogo, de debate, de reflexión, y ahora casi solo existe el bar, donde no es un lugar de reflexión, más bien se suelta, como en las redes sociales, lo primero que se nos ocurre, pero no son espacios de analizar las cosas, por qué pasan y hacia dónde podemos ir. Estos espacios son necesarios para caminar, para construir juntas, y cuando no existen, estamos abocados a lo que ha pasado. Yo ahora, como ejemplos de las elecciones recientes, todo ese fenómeno para mí insospechado de la candidatura, se acabó la fiesta, por ejemplo, pues todo eso se asienta siempre, ese tipo de populismos, en la falta de reflexión que hay, sobre todo en las generaciones más jóvenes, porque no tienen dónde hacerlo. Entonces nos dejamos llevar por el impulso de lo más primario, del interés más egoísta, más primario, y eso no aboca a nada, a ninguna solución, sino todo lo contrario. Va a haber quien se aproveche y quien crezca y cambie sus anchas sobre la falta de organización de la gente, la falta de espacios de reflexión. Bueno, pues era mi primera pista, el que seamos capaces de mantener espacios de reflexión en cada pueblo, en cada comarca, en cada movimiento. Eso es
es una necesidad tan importante como respirar y como comer. Una segunda pista. Ya lo he dicho antes, pero insisto en ella. Actuar en lo local y lo cercano. Porque es donde podemos actuar, no en las grandes esferas, en lo que tenemos cerca. Yo pongo en la mesa la experiencia de mi ayuntamiento. Como ayuntamiento, somos un ayuntamiento pequeño con no muchos recursos, pero esos recursos se pueden orientar de una manera o de otra. Nosotros podemos optar, por ejemplo, como ha hecho el mío, por una política más social, por poner en marcha servicios de proximidad para que las personas mayores se mantengan ahí, con dignidad, y eso que esté generando además empleo para otras personas, para personas jóvenes, para nuevos pobladores. Ese puede ser una manera de invertir, o también se puede invertir, como veo que hacen algunos ayuntamientos cercanos al mío, en tener un gran cartel de fiestas pensando que la vida del pueblo se limita a una semana o a 15 días y, bueno, unas fiestas así con un cartel deslumbrante que parece que eso nos da mucho orgullo como pueblo, pero ¿de qué sirve? ¿Qué es lo que construye? Bueno, pues veo que como pueblo podemos actuar en un sentido o en otro. Es importante y no da igual quién está al frente, qué proyectos priorizamos, cómo la gente participa, cómo hacemos las cosas. También es esencial. Si implicamos a las personas para que todos vayamos sintiendo que ese es un proyecto de desarrollo comunitario del pueblo, o si hay alguien que dirige desde arriba y de una manera autoritaria, que también se da mucho ese caso, y ahí nadie se mueve, nadie respira, y parece que es un pueblo un poco apagado, un pueblo muerto. Lo más importante de un pueblo es que la gente se sienta implicada, se sienta viva, se sienta comunidad. Bueno, pues ese me parece un aspecto importante. Actuar en lo local y saber que tenemos la capacidad de actuar. Otra tercera pista, son 6 las que he marcado, ya no quedan más. Otra tercera, reconstruir lo comunitario, apostar por la organización comunitaria. Bueno, muy importante, asociarnos, crear entramado comunitario, porque es la única manera de encarar los problemas que la realidad nos presenta. El individualismo siempre es paralizante. Yo me quedo en mi casa porque no puedo con las cosas. Nos deja sin salida. Y hablo de recuperar el espacio de lo comunitario porque muchas veces nos lo han arrebatado. Estaba muy vivo en la tradición de nuestros pueblos. La democracia lo debería haber revitalizado, pero no siempre se ha hecho así. A veces nos han ido como quitando toda esa fuerza. Y creo que tenemos que reconstruirlo, que fortalecerlo, no solamente porque eso nos da fuerza para la acción, sino también porque nos da sentido. Porque lo comunitario es hoy absolutamente transformador y alternativo. De eso no hablan los que tienen otros intereses, no tienen la fuerza de la comunidad, la tenemos la gente, las personas, quienes estamos ahí en la tierra, en los pueblos. Algunas de las iniciativas de mayor calado en mi zona, que puedo poner como ejemplo, son respuestas comunitarias a los problemas y necesidades que hemos ido detectando. Por poner 2 ejemplos. Uno, ese modelo de cuidados y de atención a personas mayores que estamos desarrollando en la comarca. Que en muchos sentidos es un proyecto pionero, innovador y que apuesta por el modelo de permanecer en casa y en el entorno, con servicios de proximidad que atiendan las necesidades básicas, sobre todo de personas con dependencia, y con servicios sociocomunitarios que hagan frente a esa soledad no deseada, ¿no? Y que permitan la participación comunitaria con las demás personas. Bueno, pues ese proyecto para nosotros ha sido importante, lo sostenemos comunitariamente entre las distintas asociaciones, los ayuntamientos que se han implicado, y aparte de que está siendo muy valorado, llevamos ya como unos 12 o 15 años de desarrollo, cada vez más, está muy valorado por la gente, que reciban una comida caliente en su casa todos los días, no sé, que bueno, todo eso es algo esencial, pero también ha generado, está propiciando la inserción laboral de mujeres, el retorno de jóvenes, el asentamiento de nuevos pobladores,
familias inmigrantes, de manera que ahí están trabajando en la zona, que no es muy numerosa, son 6 municipios, unas 40 personas. Yo creo que es importante ese logro, ¿no? Vemos que comunitariamente hemos sido capaces de sacar adelante eso frente a las políticas dominantes que eran las de la creación de grandes residencias. Hace años, hoy ya está cambiando el modelo porque desde abajo hemos presionado mucho a favor de otro modelo que se adapte a la realidad rural, que dé respuesta a las necesidades de la gente. Y otro ejemplo parecido de fruto de la acción comunitaria es la empresa de economía social Terra Vita Rural, que creamos para gestionar las panaderías. Ante el cierre de la panadería de Molneras, otra en otro pueblo, dijimos que eso no podía continuar así, otro servicio más que se cierra, que desaparece, ¿no? Pensamos que eso era una necesidad que mantener y también una posibilidad económica para sostener empleo. El mundo rural siempre ha sido quien ha alimentado a la ciudad. Ahora estamos viendo que está ocurriendo lo contrario, que es la industria la que nos alimenta, las industrias panificadoras. Hemos optado por una elaboración artesanal de pan y ahora somos nosotros los que estamos suministrando pan no solamente a los pueblos de la zona, casa a casa, sino también a un catering en la ciudad, porque no tiene que ver nada el pan que ahí hacemos con ese pan anodino que crean las grandes panificadoras, ¿no? Pues es otro ejemplo de un proyecto comunitario en el que ha habido mucha lucha, mucha implicación y en el que están trabajando ahora unas 7 o 8 personas que si no, no estarían. Haber desaparecido un servicio y también esos puestos de trabajo que puede crear. Y desde la panadería estamos pensando ahora en volver a recuperar cereales que ya no se cultivaban, cereales tradicionales, ya estamos elaborando pan con variedades autóctonas. Bueno, ves que son variedades posibles que cuando hay gente detrás, cuando nos organizamos y coordinamos, somos capaces de llevar. Otra cuarta clave es ir de lo pequeño a lo más grande, crear redes y generar alianzas en las que apoyarnos y sostenernos. Como he dicho, nuestra acción siempre es en lo concreto, en lo pequeño, pero necesitamos esa coordinación en horizontalidad, no, lo que significa la red, tejer redes y alianzas. Por ejemplo, en el noroeste salmantino pues hemos confluido 6 colectivos en red que trabajamos juntos, 3 asociaciones y 3 empresas de economía social, y tenemos conjuntamente un espacio de formación que llamamos Colectivos por un Mundo Rural y Urbano Vivos. Nos está dando muchas más posibilidades que si fuéramos asociaciones aisladas, tanto por ampliar el territorio como porque unas a otras nos apoyamos. Por ejemplo, quienes tienen el servicio de atención a mayores, pues necesitan productos de alimentación sostenible, saludable, producidos en el territorio, que permite que otra gente trabaje las huertas, ¿entiendes? Hacemos así alianzas entre unas y otras. Son también muy importantes las alianzas que estamos recuperando entre el mundo rural y el mundo urbano, que no tenemos que ser mundos enfrentados, y sobre todo la población, la que más nos excluye, la población rural y la población de los barrios de la ciudad en Salamanca. Entonces, ahí en esas alianzas pues hemos creado, por ejemplo, la red de productores y consumidores Saberes y Sabores del Bajo Tormes, que está favoreciendo que haya gente que produzca de forma sostenible, agroecológica, ¿no? De forma natural, que mantenga ese tipo de producción, porque hay otros que le valoran su producto, consumidores que muchas veces están en el mundo urbano, y nos asociamos productores y consumidores para impulsar otro modelo de economía, que no sea la economía de las grandes cadenas que nos imponen lo que quieren, sino que sea esa red de confianza en la que nosotros podemos poner el precio y decir cómo queremos producir y qué alimentos queremos tener, ¿no? Alimentos de calidad. Estamos trabajando mucho en eso de la soberanía alimentaria. Y esas redes también están posibilitando, por ejemplo, recuperar tierras abandonadas en zonas rurales donde ya no había quien las trabajara, pero en la ciudad pues hay gente que ha quedado totalmente al margen de todo. En Salamanca hablo de un barrio, el barrio de Buenos Aires, totalmente excluido,
pues hay jóvenes de ahí sin futuro, sin nada que hacer, que hemos ido integrando a través del trabajo de la tierra, como rehabilitándonos, dignificando su vida, porque necesitamos todos el trabajo que nos da sentido, el producir alimentos. Entonces ellos también están contribuyendo a recuperar tierras en el mundo rural, que a su vez lo que producen sirve para alimentar a los mayores de las residencias o para alimentar a gente de la cárcel de Salamanca, por poner un ejemplo. Hablaba entonces de la importancia de la creación de redes. Un quinto punto, penúltimo, reivindicar ante las administraciones todo aquello que nos deben, medidas frente a la despoblación, reivindicar aquello que no solamente son servicios, sino sobre todo que son derechos sociales. No, decimos en la España vaciada que ser pocos no resta derechos. Hablamos del concepto de derechos. A veces decimos no solamente que tengamos servicios, no, educativos, sanitarios, como si fuera algo que nos dieran regalado, ¿no? Sino que se reconozcan nuestros derechos y el acceso a los derechos. Y eso hay que hacerlo. Tenemos que ser gente que reclame, ¿no? Y lo tenemos que hacer aislados, no podemos reivindicar prácticamente nada. Lo tenemos que hacer desde plataformas, desde las redes, de las organizaciones que posibilitan que nuestra voz se oiga y que nos legitiman para ser interlocutores ante las administraciones. Así, por ejemplo, Plataforma Rural, que fue una red que se creó hace años y que hoy está un poco ahí, en parón. Colectivos de Acción Solidaria, a la que yo pertenezco, que es una ONG que abarca casi todo el territorio estatal. La Revuelta de la España Vaciada. Son plataformas amplias en las que coincidimos, confluimos muchas organizaciones para canalizar esas reivindicaciones, esas propuestas. Por poner un ejemplo, como os decía, el año pasado, en la campaña de octubre de la Revuelta de la España Vaciada, puso el acento en una reivindicación importantísima para nuestros pueblos, que es el tema de la vivienda. Todos sabéis que en nuestros pueblos, cuando alguien quiere venir a vivir, no va a encontrar una vivienda que la alquilen, y a lo mejor tampoco encuentra asequible una vivienda para comprar. Eso hace que nuestros jóvenes no se queden o que tengan dificultad. Y cualquiera que venga de fuera que pueda encontrar trabajo, nosotros tenemos a veces ofertas de empleo, bastantes. En el tema de cuidados hay ofertas de empleo, pero no hay donde alojar a quien quiere venir a vivir. Ese es un gran problema porque se ha desentendido, las políticas institucionales han desentendido del problema de la vivienda en el mundo rural, sobre todo de la vivienda pública para alquiler social, que es el primer paso para que alguien pueda quedarse. En mi pueblo, Monleras, os decía que es un ejemplo como una isla en medio de un desierto. En Monleras tenemos un pueblo pequeñito, 235 habitantes, os decía. Tenemos 6 viviendas públicas, porque ha sido una apuesta importante del municipio. Y apenas hemos recibido ayudas para ponerlas en marcha para rehabilitarlas. Bueno, hemos conseguido la rehabilitación de una y tenemos otra en proceso de esas 6. El resto los sostenemos como podemos. Muy importantes, nos han permitido, en ellas están viviendo ahora 24 personas, que son casi el 10% de la población del municipio. Que son todas personas que han querido venir porque se ha ofrecido trabajo, porque no tenían otra posibilidad en su vida, por lo que sea, en unas condiciones muy asequibles. Muy importante el tema de la vivienda. Hay que luchar y pelear, pero para eso tenemos que reivindicar las políticas que no se están llevando a cabo. Por lo menos en Castilla y León son con cuentagotas. Reivindicaciones. Yo con los años me he vuelto mucho más reivindicativo y creo que, porque ahora que estoy jubilado lo puedo hacer, y creo que en el mundo rural somos muy poco luchadores, muy poco reivindicativos y que tenemos que serlo. Tenemos que, porque es como digo, es nuestro derecho, es lo que nos corresponde. No nos regala nadie nada que no se nos deba. Y ya para terminar, como una sexta pista de por dónde actuar, pues veo que también es importante que seamos transmisores de esperanza, transmitir esperanza.
Y yo ahí quiero ver el mundo rural como un lugar de oportunidades, no un lugar sin futuro. Bueno, decía Andrés Aganzo en una charla que tuvimos hace unos días en la Asamblea de Colectivos de Acción Solidaria, que a veces somos más notarios del drama social que profetas de esperanza. Y creo que también nos pasa, y a los cristianos nos pasa mucho, somos bastante pesimistas, señalamos lo mal que está todo, pero tenemos que poner más el foco en todo lo bueno que tenemos, en el milagro que significan muchas cosas y en las enormes posibilidades que están en nuestras manos. Entonces es una llamada a que seamos más profetas o portadores de esperanza. En nuestros pueblos y territorios rurales, donde a veces no vemos futuro porque parece que no lo hay o que nos lo niegan, mantenemos muchas cosas importantes. Mantenemos, por ejemplo, la memoria de la cultura campesina que durante siglos ha enseñado a la gente a poder vivir de los recursos de la tierra y que seguro que va a ser importante en el futuro, porque no va a haber otros recursos, ¿no? Muchos de los que creemos, del progreso en el que creemos, es un espejismo. Ahí está un recurso y un aprendizaje de cómo aprovecharlo. En los pueblos están las estructuras comunitarias todavía perviven, existentes. Está la experiencia de gestión y de cuidado de lo común, porque todos cuidamos nuestro pueblo, cuidamos nuestra plaza, cuidamos nuestros jardines, cuidamos a nuestra gente, cuidamos a los vecinos, ¿no? La gestión de lo comunitario que antes teníamos en los valles comunales, en las tierras comunales, y que creo que es algo que tenemos que rescatar, eso sigue ahí. Tenemos algo importante que es el arraigo, ¿no? A ver, la idea de raíces, de identidad, frente a una sociedad que ahora convierte a la gente en ciudadanos nómadas, que parece que no saben, se van de acá para allá. Pasa ahora mucho con los jóvenes, les falta arraigo, raíz, algo que nos da posibilidad de mirar, de crecer, de construir. Tenemos también valores de vecindad, de cercanía, de acompañamiento. No es así en todos nuestros pueblos. Tenemos los recursos más importantes, los que sostienen la vida: la tierra, el agua, los alimentos saludables, y por eso hay ahora tanta codicia y hay una nueva colonización sobre esos recursos, porque son tan valiosos, son los que más necesitamos para la vida. Ahí están. Aunque haya muchas amenazas sobre los recursos, ahí están. Yo creo que tenemos muchas cosas valiosas que poner en valor y que defender. Algunas personas en nuestros pueblos se plantean retornar, todavía no muchas, yo espero que sean más. Hay nuevos pobladores, nuevas pobladoras que se acercan buscando formas de vida más sencillas, huyendo a lo mejor de una forma de vida en la que ganaban mucho pero no les llenaba, ¿no? Yo tengo muy buenos amigos en mi territorio de gente que ha llegado así, porque quería dejar un trabajo en el que vivía muy bien, pero no le daba lo más importante, el contacto con la gente, con la naturaleza, con la tierra, buscar la simplicidad como un valor importante. Están llegando personas inmigrantes, bueno, está habiendo un movimiento de cambio. Y en nuestra sociedad se habla de que hay que hacer una transición, y estamos en ello, muchas personas, desde una sociedad centrada en producir, en la producción, que nos ha llevado a destruir la naturaleza, a decir, al cambio climático, a ver que no tenemos por ahí salida, producir, pero realmente es para centrar más en muy pocas manos. Así es el mundo de hoy, ese es el capitalismo, ¿no? Tenemos que avanzar hacia una sociedad que esté mucho más centrada en los cuidados de la vida, no tanto en producir como en el cuidado de la vida, en el cuidado de la gente, en el cuidado de la tierra. Y en ese cambio, en esa transición que tenemos que hacer y que es inevitable y que muchos creemos en ella, en la que impulsamos ese cambio, el mundo rural va a ser un espacio privilegiado. Porque aquí, en nuestros pueblos, como yo digo, los pueblos somos espacios vivos todavía, de esa cultura del cuidado. Detrás de nuestros pueblos hay un saber, una práctica, hay un modo de vivir, un arte del cuidado que va a ser muy valorado, ¿no? ¿Dónde queremos vivir al final de nuestra vida? Yo veo a mucha gente que quisiera vivir en un pueblo porque lo ve diferente, ¿no? ¿Dónde vemos un buen lugar para el cuidado de los niños? Mejor que en un pueblo. Pues tenemos que valorar eso, esa oportunidad del mundo rural como espacio de los cuidados.
el mundo rural, como yo lo veo así, es un lugar importante y privilegiado para ir construyendo la alternativa global a nuestra sociedad, a caminar hacia otro modelo de sociedad que ponga en el centro a las personas, que ponga en el centro la comunidad y que ponga en el centro los cuidados de la vida. Yo así lo creo y os animo, como comunidades creyentes que estáis aquí, a que sostengamos esa esperanza de que otro mundo rural es posible, de que otro mundo es posible, no solamente el rural, porque ya lo estamos haciendo posible con nuestra lucha, con nuestro trabajo, con nuestras manos, con nuestros gestos, con nuestros sueños, con nuestros pasos que van encaminados hacia esa utopía. Muchísimas gracias de verdad, de todo corazón, por esta iluminación y por esta aportación tan hermosa.